Sean todos bienvenidos a la clase de hoy, básicamente continuando con los resúmenes del segundo bimestre de Física de Nivelación de la Poli. Hoy nos toca estudiar temas como sistema de partículas, equilibrio de un sólido, dinámica rotacional y trabajo y energía. Entonces, al igual que el anterior video, vamos a hacer un resumen bastante flash, ¿no? O sea, realmente es flash. Entonces, bueno, este resumen está orientado específicamente a la gente que ya tomó el curso, porque sabe de lo que hablo. En cambio, para la gente que tal vez no ha tomado antes del curso, la sugerencia es que vean los otros videos donde está detallado los temas a profundidad. Recuerden que esto es un resumen solamente para recordar, porque no es ni siquiera para reforzar conocimientos que ya adquirimos y tal vez por la poca práctica o por el tiempo que ha transcurrido ya se nos olvidó. Listo, entonces vamos a hablar del sistema de partículas. Sí, básicamente, ¿qué es un sistema de partículas? Bueno, aquí vamos a abordar temas como centro de masa, centro de gravedad, el centro geométrico. Sí, entonces, digamos que yo tengo un sistema formado por, pongámosle facilito, tres partículas. Una por acá, voy a llamarle M1, una por acá le voy a llamar M2 y una por acá le voy a llamar M3. Entonces, estos van a tener sus posiciones, ¿no? Con respecto del origen. ¿Ya? Entonces, yo que sé, digamos que al sistema, o sea, al sistema de las tres partículas, yo le aplico una fuerza externa. En este caso, la aplicación de la fuerza externa va a generar ¿qué cosa? Que el sistema se acelere o se frene, ¿no? O sea, una variación de velocidad. Entonces si hay aceleración, entonces es posible que el objeto tenga velocidad y por ende su posición va a cambiar. Entonces, si yo hago el estudio de este sistema, digo fácil. Tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre por cuerpo. Sí, entonces tuviese que hacer tres sumatorias por cada cuerpo porque el movimiento es en 3D. Y luego resolver el sistema de 9 ecuaciones, ¿no? Porque son 3 de cada uno. Desde ya digo, o sea, no está difícil, pero está largo. Ahora imaginémonos un sistema de unas 100 partículas. Ya es más complicado, ya necesitaría de una computadora. Ahora analicemos de un sistema de 1.000.000 de partículas o de millones y millones de partículas. Entonces dices, chuta, ¿y ahora cómo trabajo, no? Entonces, lo que se les ocurrió a los científicos de la época es buscar un sistema equivalente. ¿Sí? ¿De qué significa un sistema equivalente? Un sistema que represente en una sola, o sea, todas estas tres está representado acá en una sola partícula que tiene una sola posición. ¿Sí? Entonces, a esto se le conoce como el famoso centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa es un punto en el que se supone concentrada toda la masa de un cuerpo. Por ejemplo, observemos acá esta imagen, aquí vemos a la señorita deportista, ¿no es cierto? El centro de masa estaría más o menos a la altura del abdomen. Entonces, si yo quiero analizar cómo se traslada esta persona, simplemente estudio la traslación del centro de masa. Miren, hagan cuenta que la persona está formada por millones y millones de partículas, ¿no es cierto? Como el ejemplo de acá, pero yo lo único que voy a analizar es cómo es que se mueve el centro de masa. Eso en traslación. Rotación tiene otro estudio. ¿Sí? Entonces, para eso es lo que sirve el famoso centro de masa. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho ejercicios en dinámica, dicen un avión, un bloque, un carro, como sea, siempre le ponemos un bloquecito. O sea, es el ejemplo, ¿no? Y todas las fuerzas salen de aquí, ¿no? O sea, de un punto dices, pero ¿cómo es que yo represento un avión en una caja? Y además a la caja no le pruebo bola, le trabajo con el punto. Ya es porque se trabaja con los conceptos de centro de masa.
Más que nada esto es importante para traslación. ¿Por qué? Porque en rotación esto no, digamos, esto es un punto, ¿no es cierto? Yo digo, y ese punto está rotando. Como es un punto, o sea, ¿cómo sé que rota? Sí, recuerden que un punto carece de dimensiones y todo eso. Entonces, yo le veo el punto, digo, ¿será que rota o no? Ni siquiera se observa eso, ¿no? También lo que se analiza es el famoso centro geométrico. Por ejemplo, es como la unión de las medianas, ¿no? En geometría. Es el punto medio. Por ejemplo, en una regla, digamos que esta es una regla de 30 centímetros, el punto medio estaría acá. Y como es un cuerpo simétrico de densidad constante, el centro de masa también estaría en el centro, ¿no? Entonces, si yo estoy estudiando cómo es que se mueve esa regla, en traslación me da lo mismo, poner la regla total o poner un punto que represente el centro de masa. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que yo lanzo un palo. ¿Ya? Yo le lanzo, ¿no es cierto? Miren, el palo va girando, ¿no? Va así, en un movimiento parabólico. ¿Ya? Va, va cayendo y todo. Si ustedes dicen, chuta, y alguien dice, yo tengo que analizar el movimiento de cómo se mueve este palo, eso es complicadazo porque va rotando y va trasladándose, pero digamos que a mí solo me interesa la traslación. Miren, el centro de masa va a tener una trayectoria parabólica, o sea, el centro de masa, aunque ustedes no lo crean, se mueve como las partículas que nosotros hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Movimiento parabólico. Recuerden, el movimiento parabólico yo dibujaba un puntito que era la famosa partícula, la famosa pelota y todo. Entonces, el centro de masa viaja por la trayectoria parabólica. O sea, ni se mosquea el centro de masa. ¿Por qué? Porque el efecto, o sea, se mueve bajo el efecto de la fuerza gravitacional, ¿no es cierto? Entonces, miren, puede que este pedazo, por ejemplo, este es el extremo A, ¿no? A, el A está acá, el A está acá, el A está acá. O sea, eso sí va rotando, es una parte del todo el palo. Pero si yo estoy analizando la traslación, lo que me interesa es cómo es que se mueve el centro de masa. Entonces, yo determino, digo, ¿saben qué? El palo cayó a tal distancia. O sea, me estoy refiriendo al centro de masa. De ahí, por ejemplo, dependiendo de la necesidad o el ejercicio, puedo decir, verán, el extremo está a tal distancia respecto del nivel de lanzamiento. Pero para traslación yo trabajo con el centro de masa, básicamente. Ahora, vamos a aprender cómo es que se calcula el famoso centro de masa. Miren, volviendo al ejemplo de hace un rato, por lo general yo voy a tener cuerpos en el espacio, ¿no? Entonces, esta posición, la posición del centro de masa, va a ser igual. Una posición en X, va a tener una posición en Y, va a tener una posición en Z, va a estar en metros. Ahora, ¿cómo calculo? Fácil, miren, hay una fórmula genérica que es la posición del centro de masa en X, por ejemplo, es masa 1, en este caso haciendo referencia a la masa 1 de arriba, por la posición 1 más masa 2 por la posición 2 más, etcétera, las que yo tenga. Sobre la masa total masa 1 más masa 2 más masa 3, etcétera. ¿Sí? O sea, básicamente, ¿qué es lo que yo debería hacer? Es determinar cuál es la posición, por ejemplo, en x de m1, en x de m2, en x de m3 y multiplicarle por la masa y reemplazo en la forma. Para y, misma historia. Entonces, por ejemplo, yo digo y del centro de masa es igual a m1, y1 más m2, y2, etc. Acá sería m1 más m2, etc. O sea, y en z lo mismo, ¿no? Z del centro de masa es m1, z1, m2, z2, etc. Sobre m1 más m2. Básicamente la posición del centro de masa, ¿cómo se calcula? Es la sumatoria de la masa por las posiciones dividido por la sumatoria de las masas. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo puedo calcular cuál es la posición del centro de masa. Ahora, como estoy hablando de características cinemáticas, si tengo la posición y yo divido por el tiempo que tengo, velocidad. Entonces, el centro de masa puede tener velocidad del centro de masa. Y si esta velocidad es variable, voy a tener una aceleración del centro de masa. Que obviamente serían cantidades físicas vectoriales, ¿no?
Entonces, aunque no lo crean en la dinámica que nosotros hemos estado trabajando, digamos que aquí tengo un bloque, entonces yo siempre trabajo con el centro de masa, ¿no es cierto? La velocidad, la aceleración, las posiciones que yo he buscado indirectamente han sido del centro de masa. Listo, entonces para reforzar un poco ese conocimiento, vamos a hacer un ejercicio bastante fácil. Ya. Miren, por ejemplo, tengo este problema. Dice, en una placa cuadrada uniforme del lado A se corta una sección cuadrada del lado A medios. O sea, eso no hay, saqué. El centro del agujero está a una distancia a cuartos del centro de la placa. La coordenada en X del centro de masa es... Ya. Mi sugerencia es, por ejemplo, que aunque no lo crean, aquí existe dos cuerpos. El cuerpo completo sería una masa positiva y lo que extraje sería una masa negativa. Ojo, no es antimasa, solo digo que eso extraje. Ya, entonces, son dos cuerpos. Ya, posición del centro de masa sería masa 1, a este llamémosle 1, por x1 más masa 2 por x2 sobre m1 más m2. Ya. ¿Cuál es la posición del centro de masa de m1? ¿Sí o no que es 0? ¿Por qué es 0? Porque está en el origen, ¿ya? ¿Cuál es la posición del centro de masa de m2 con respecto del sistema XY que estoy trabajando? Miren, esto sería, ¿qué cosa? A cuartos, positivo, ¿no es cierto? Esto sería a cuartos. Ahora, ¿cómo calculo la masa? Miren, facilito. Yo recuerdo que densidad es igual a masa sobre volumen, es lo que me enseñaron en el colegio. Esto sería densidad volumétrica. Hay una densidad de área, que es masa sobre área. Hay una densidad de longitud, que es masa sobre longitud. En este caso, ¿cuál voy a trabajar yo? Voy a trabajar con la de área. ¿Por qué? ¿Cuándo sé que debo trabajar con la de área? Trabajo con la densidad de área cuando de las tres dimensiones, dos son más importantes. Por ejemplo, imagínense que tengo una placa de acero, que sea de 10 metros por 10 metros y 1 centímetro de espesor. O sea, el espesor es tan insignificante respecto de las otras que digo, ¿saben qué? Voy a trabajar con el área. Una densidad de longitud, digamos que tienes una varilla de 12 metros y un diámetro de 1 centímetro. O sea, 12 metros contra 1 centímetro, ¿cuál es la dimensión más importante? Los 12 metros. La volumétrica es cuando, por ejemplo, tienes un cubo, ¿no? Entonces, ahí no es que puedas despreciar las dimensiones del cubo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, calculemos M1. M1 sería igual a la densidad. Sí, no me da densidad, pero voy a decir que la densidad del sistema es ρ por el área. Entonces, ¿cuál sería el área? Sería densidad por A cuadrado. Esto es M1. ¿Cómo sé que es A cuadrado? Esto es A y esto es la base por altura. Ahora, se supone que esto tiene lado A medios, ¿no? Entonces, miren, M2 es masa que yo extraje, menos densidad por A cuadrado sobre 4. Y ya lo que hago es venir acá y reemplazar. Entonces, miren, me queda M1 sería esto por 0 menos densidad A cuadrado sobre 4, todo eso por A la cuarta sobre ρ A cuadrado menos ρ A cuadrado cuartos. Entonces esto es 0, ¿no es cierto? Miren, me queda. No le voy a multiplicar porque van a ver que se me va a simplificar. Entonces 1 menos 1 cuarto me da 3 cuartos ρ A cuadrado. Entonces miren, algo chévere. Este se va, se va, se va, se va, se va. Me queda menos A, 12avos. ¿Ya? Entonces, la posición del centro de masa de este cuerpito que tengo acá, ¿dónde va a estar? Aquí. Miren,
si yo no le hubiese sacado ningún pedazo, estaba justo en el centro el centro geométrico, ¿no? Pero como le saco un pedazo, normalmente el centro de masa se mueve hacia donde hay más masa, ¿sí? Eso nomás como comentario. Ya, la respuesta sería el literal D. A ver, déjeme, le cheque que esté bien, nomás a veces me suelo equivocar en tonteras. 3 por 4, 2, sí, sí está bien. Ya. Como es una posición, ojo, es importante que te diga el signo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo vectorizara sería menos a doceavos en i, oxímetros o lo que sea. En este caso, por ejemplo, si el problema no les da densidad, ustedes pueden asumir una densidad. Sí, normalmente en nivelación se trabaja con densidades constantes, no variables. En mecánica ya es variable, se toca ya integrar, pero en prepo no. Entonces ustedes pueden escoger una densidad, pueden poner una letra si es que quieren, o pueden poner yo que sé, densidad 1. Entonces si ponen densidad 1 a todo, no hay problema. Listo. Vamos a ver qué más tenemos. Eso con respecto a la posición del centro de masa. Ahorita vamos a estudiar un poco las inercias. A ver, sí, no, sería interesante las inercias. Pero antes de eso, vamos a estudiar un poco de torque. Torque en equilibrio. Ya esto es un tema bastante interesante. Vamos a hacerle cortito, pero ojalá se entienda. Miren, por ejemplo, si yo quiero que un cuerpo se traslade, ¿qué aplico para traslación? Si yo quiero que el cuerpo se traslade, le aplico fuerza, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero que un cuerpo rote, ¿qué le aplico? Torque. Ya, entonces, por ejemplo, ustedes en los libros, en donde sea, les dice, verá, el torque es una cantidad física vectorial que resulta del producto cruz de R cruz F. Eso te dice. Entonces las unidades serían newton metro y bla bla bla. Eso es lo que encuentras, o sea, no te dice realmente qué es el torque. Entonces, bueno, un concepto o una forma en la que yo explico para que quede claro, digo, verán, el torque es como una fuerza que te sirve para rotar a un cuerpo. Ahora, la rotación, a diferencia de la traslación, sí depende de las características geométricas de un cuerpo. ¿Por qué? Por ejemplo, miren, digamos que yo tengo un cuaderno, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que yo le tenga con mis dedos al cuerpo aquí y yo le aplique con una fuerza, entonces el cuaderno va a rotar así, ¿no es cierto? No es lo mismo a que yo en el mismo cuaderno le tenga, por ejemplo, le tenga justo en la mitad con mis dos dedos y alguien viene y le empuja. Va a ser diferente, o sea, pese a ser el mismo objeto, no es lo mismo empujar al sistema o hacer rotar al sistema respecto de A que respecto de O, por ejemplo. El torque depende del punto con respecto del cual se está haciendo girar a un sistema. Entonces, como experimento ustedes en su casa, yo sé que tienen un cuaderno a la mano, ustedes pueden hacer lo que les digo, ¿no? Luego voy a hablar de inercia y todo, pero en un caso va a ser más fácil, en otro caso va a ser más difícil. Entonces, por ejemplo, para hablar del tema de fácil o difícil, dicen, es que aquí es incómodo. Ya vamos a ver qué es incomodidad, se llama inercia rotacional. Pero después. Ahorita solamente quiero explicarles el tema del torque. Ya, entonces, si tú quieres que un cuerpo rote, le aplicas torque. Si tú quieres que un cuerpo se traslade, le aplicas fuerza. Entonces, vamos a seguirle desglosando un poco al torque. Miren, digamos que yo tengo esta puerta. ¿Sí? Pues una puerta normal. Entonces yo vengo y le aplico, por ejemplo, una fuerza. Aquí está la perilla, ¿no es cierto? Le aplico una fuerza así. Esta fuerza, ojo, ¿cuál sería el eje de rotación de la puerta? El eje que pasa por las bisagras, ¿no es cierto? Entonces miren, la fuerza que yo aplico está a una determinada distancia
¿De qué? Del eje de rotación, ¿ya? Entonces vamos analizando ciertas cosas. Por ejemplo, miren, ¿qué les parece si yo descompongo la fuerza en dos? Por ejemplo, esto sería mi F, ¿no es cierto? Si quieren, llamémosle este X y este Y. Entonces, voy a tener aquí un Fx y aquí voy a tener un Fy. Entonces yo les pregunto, les digo, ¿cuál de las dos componentes de la fuerza va a hacer rotar a la puerta? ¿El Fx o el Fy? A ver, el Fx es como que quiere empujarle hacia adentro, ¿no es cierto? O sea, vencer las bisagras, fregado. Es decir, este Fx no hace nada cuando yo abro una puerta. ¿Cuál es la fuerza que trabaja? El Fy. Ah, ¿y qué característica tiene el Fy con respecto del R? Que es un vector perpendicular. O sea, el Fy, voy a graficarle acá arriba si quieren, este Fy que es perpendicular al vector posición, este le va a hacer que gire la puerta, ya sea para adentro o para afuera. El Fx no, es como que el Fx va a intentar empujarle la puerta, pero, o sea, hacia adentro, no, imposible, a menos de que sea una puerta mala, vas a dañar las bisagras, pero en este caso lo que me interesa es rotar. ¿Cómo se interpreta eso? Por ejemplo, miren, digamos que yo tengo un cuerpo, ¿ya? Que está girando respecto de O. Entonces, yo le aplico aquí una fuerza. Esta es mi fuerza F, ¿no es cierto? Esta fuerza respecto de mi eje de rotación está a una distancia R. Entonces, el torque me dice... Ah, bueno, antes de nada, si ustedes se acuerdan mis clases de vectores, habíamos dicho que el producto cruz, ¿qué es lo que hacía? Evaluaba la influencia de la componente perpendicular de un vector sobre otro, ¿no es cierto? Entonces, yo observo que aquí lo que estoy evaluando es cómo afecta F perpendicular a R. Ah, entonces eso de ley es un producto cruz. Es por eso que el torque es de R cruz F. Ya más o menos por ahí es de donde sale la famosa deducción. Si yo quiero trabajar con el módulo, ojo, aquí respecto de O sería torque respecto de O, sería RF seno de teta. Entonces, por ejemplo, miren, esto sería teta, ¿no es cierto? Esto sería... Aquí aparece un concepto bien pepa, que le vamos a llamar brazo de palanca. Entonces yo digo que el torque respecto de la fuerza por D. ¿Qué es D? El brazo de palanca. ¿Cómo se calcula D? D es igual a R seno de teta. Básicamente es como que cojo esto de aquí y le reemplazo aquí, miren. Aquí está el seno y aquí está el R. ¿Qué es el brazo de palanca? Es la distancia perpendicular desde el punto o el eje de giro a la fuerza. Ya les voy a mostrar un ejemplo, así que no se preocupen. Entonces, vamos a hacer el ejemplo más clásico y el más sencillo de todos, ¿no? Miren, digamos que yo tengo una viga que está en un pasador colgada y aquí tengo, yo que sé, una tensión T. Acá tengo una masa de unos 500 newtons de peso, ¿no? 500 newtons. Yo que sé, la viga, el peso de la viga AB, llamémosle, tiene unos 300 newtons. Yo que sé, esto que sea 1 metro, que toda la longitud sea de 6 metros, por ejemplo. Ya. Entonces me dice, ¿sabe qué? Quiero que calcule la tensión y las reacciones. Fácil. Primero tengo que hacer un DSL. Y ahí está. Como es un pasador, voy a tener un Rx, voy a tener un Ry, voy a tener el peso, que como es una viga homogénea, sale de la mitad, ¿no? Bueno, no voy a ponerle unidades para no hacerle pesado al gráfico. Acá estarían los 500 y miren, aquí está la tensión T. Si yo quiero que el sistema no rote ni se traslade, ¿qué debe pasar? Sumatoria de torques es igual a 0, sumatoria de fuerzas es igual a 0 en X, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Si es que eso pasa, yo me cercioro de que el cuerpo no rote y tampoco se traslade. Hablando un poco de las condiciones de equilibrio, por ejemplo, mire, digamos que yo tengo aquí una viga de 100 newtons. Entonces, alguien dice, vea, yo quiero que eso esté en equilibrio. Entonces, el peso estaría para acá, ¿no es cierto? Alguien dice, vea, aplíquele una fuerza para arriba de 100 newtons y pare de contar. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico acá los 100 newtons?
El cuerpo no se traslada, ojo, pero ¿qué va a pasar? Va a rotar. Entonces yo no quiero eso. Para evitar la rotación es importante que los torques, o sea que no haya torque en este caso. El torque neto sea cero, perdón, ¿ya? Entonces, para hacer la sumatoria de torques, yo que debería hacer, debo escoger un punto en el cual la mayor parte de fuerzas no hagan torque. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si cojo el punto A? ¿Hay brazo de palanca de X? No. ¿Hay brazo de palanca de Y? Tampoco. Entonces, si yo, por ejemplo, hago sumatoria de torque respecto a A es igual a 0, las fuerzas que harían torque es T, que no conozco, 300 que conozco, 500 que conozco. Entonces, de esa ecuación, por ejemplo, yo puedo calcular cuánto vale T. Ahora, el segundo paso es definir un sistema coordenado, ¿no? Yo digo que todo lo que intente hacer girar el sistema en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces, miren, si yo cojo con mis dedos la viga aquí, la tensión hacia dónde va a intentar que gire el sistema, en sentido antihorario, sería torque positivo. El peso con respecto de a cómo va a intentar hacerle girar el sistema, hacia abajo, torque negativo, torque negativo. Entonces acá sería el torque de T menos el torque de los 300 menos el torque de los 500, igual a 0. Yo sugiero en lo personal que en este caso el torque ustedes trabajen con esta fórmula, fuerza por brazo de palanca. Ahora, ¿cómo se calcula el brazo de palanca? Facilito, miren. Ustedes tienen T, ¿no es cierto? Tracen una línea paralela a la fuerza. Y desde el punto de rotación que estoy haciendo el cálculo, tracen una perpendicular. Esa perpendicular es del famoso brazo de palanca. Digamos que θ es 30 grados, ya eso no puse. Ya, entonces, miren, esto sería T, o sea, la fuerza, por el brazo de palanca, por dt, menos 300 por, trazo la línea de fuerza de 300, ¿sí? Que es una línea paralela a los 300, de ahí, desde A, saco una distancia perpendicular. Que en este caso, como está en la mitad, sería 3 metros, ¿no es cierto? Menos 500, trazo la línea de fuerza de los 500, desde donde está A, trazo una línea recta, o sea, en este caso sería los 6 metros. Igual a 0. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, para calcular el dt, que por lo general es en los que el estudiante tiene problemas, miren, ahí tengo un triángulo. ¿Sí? Tengo que este ángulo es 30 grados, esto es el d que necesito. Y esto, si de aquí para acá es 1 metro, la diferencia es 5 metros. Ah, entonces, el dt sería 5 por el seno de 30. Es 2,5, no, pero dejémoslo expresado. Como alguien me dice, ve ahí el 5 donde saca, facilito, esto es 1. Entonces, si todo vale 6, esto sería 5, restando. Entonces, t por el 5 seno de 30 menos 900 menos 3000 igual a 0. Ya, entonces, veamos cuánto sale. 1560, miren, facilito, la tensión es 1560 newton. Ahí, por ejemplo, hay veces en las que el estudiante dice, no, yo voy a descomponer en un TY y en un TX. Es válido, pero no siempre es la forma más fácil. Por ejemplo, en lo personal yo prefiero calcular el brazo de palanca antes que estar descomponiendo la fuerza. La verdad, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces eso sería el torque en equilibrio básicamente. Ahora, vamos a analizar un poco la famosa dinámica rotacional, pero antes de eso, vamos a estudiar la inercia rotacional. Vaya, vamos media hora y y avanzamos más de 2 semanas a full, ¿no? O sea, recuerden, es un remember, entonces me voy saltando un montón de cosas y solamente les voy explicando las partes que yo considero que son importantes y que a veces nos cuesta o nos olvidamos. De ahí, si ustedes gustan, pueden revisar el canal, ahí hay videos detallados de 1 hora más, por ejemplo, de cantidad de movimiento lineal, de
de dinámica rotacional, de torques. Ya, entonces ahí tienen toda la información. Esto es como un abreboca nada más. Vamos a analizar o estudiar la inercia. Miren, la inercia, por ejemplo, de una partícula es igual a mr cuadrado. Las unidades serían kilogramo, metro cuadrado. Pero eso no me dice nada. Ya digamos que yo tengo aquí un punto, un eje, y aquí está el cuerpo. Entonces miren, el r sería la distancia desde el eje de rotación hasta el cuerpo. Aunque no lo crean, este mismo cuerpo puede tener bastantes inercias. Por ejemplo, digamos que ahora tengo aquí el punto P. Miren, el RP es diferente. Ah, entonces la inercia cambia. Es lo que les dije. La inercia en rotación, o sea, si tú quieres que gire un cuerpo, va a depender muchísimo, no solo de la masa. Va a depender de cómo esté distribuida esa masa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la inercia rotacional? La inercia rotacional, ¿qué nos dice? Nos dice qué tan fregado, qué tan difícil es rotar un cuerpo, ya sea para acelerarle angularmente o frenarle angularmente con respecto de un eje de giro. Volvamos al ejemplo del cuaderno. Ya yo tengo, miren, yo tengo este cuaderno. O sea, es lo mismo, solo que en dos dibujos. Entonces, digamos que tú coges y le pasas por aquí un esfero, por el espiral. Y le giras, o sea, el cuaderno va a girar de esta forma. Entonces dices, ah, está fácil. Ahora, tú con tus dedos coges en este extremo, le pones tus dedos, en cambio le giras en este sentido. Dices, chuta, va a ser más difícil, ¿no es cierto? Entonces, es el mismo cuaderno, pero haciéndole girar con respecto de diferentes ejes de rotación, todo cambia, ya todo es completamente diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos tener claro. Para rotar un cuerpo, no solamente es importante saber qué masa tiene, es importante saber qué masa tiene y cómo está distribuida esa masa, y adicionalmente a eso, saber con respecto de cuál es el eje de rotación. Como les digo aquí en el ejemplo del cuaderno, no es lo mismo hacer rotar el cuaderno así, de esa forma, con un eje que pase por el espiral y otro que pase por una esquinita, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer ese experimento en su casa y van a darse cuenta de las grandes diferencias que existen. Listo. Ahora, bueno, sin adentrarme mucho al tema de las inercias, ustedes en tabla tienen las inercias de cuerpos sólidos. Por ejemplo, esta es la inercia para partículas, pero cuerpos sólidos, por ejemplo, como una esfera, un disco, ya un disco, por ejemplo, que está girando con respecto de un eje que pase por O, es un medio de mr cuadrado, por ejemplo. Ese es el que más se utiliza porque este se asemeja a una polea. De cilindros igual, de esferas igual, entonces yo supongo que sus profesores les dieron la tabla, pueden usar la de tabla. Cuando estén en mecánica newtoniana toca deducir, pero como no estamos en mecánica newtoniana no hay lío, ¿ya? Entonces por eso no me voy a adentrar mucho a esto. Lo que sí quiero hacer énfasis es en el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Por ejemplo, yo tengo esta barra. Entonces, en las tablas me dice que la inercia con respecto del centro de masa es igual a ml cuadrado doceavos. ¿Sí? O sea, esto es L. Obviamente tiene una masa M. ¿Ya? Entonces, esta inercia solamente me serviría si es que el sistema gira respecto del centro de masa. Pero es una regla, entonces digamos que yo digo, no sabe que yo quiero que gire respecto de un eje que pase por el extremo. Chuta, esta fórmula ya no me sirve. Entonces aquí aplico el teorema de los ejes paralelos que dice, por ejemplo, la inercia con respecto de o sea, es un eje que no pase por el centro de masa, es igual a la inercia con respecto del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia al cuadrado? La distancia entre O y el centro de masa. Entonces, miren, la inercia del centro de masa sería ml cuadrado doceavos, más la masa es m, la distancia al cuadrado, es la distancia entre las paralelas, esta, la perpendicular, esta. ¿Cuánto valdría? L medios, entonces pones L medios al cuadrado. Entonces ahí me queda L medios sobre 4, ahí me quedaría ml cuadrado tercios. Esto incluso en algunos libros sí hay,
pero de aquí sale. Entonces, esta fórmula, por ejemplo, te sirve para calcular respecto de un eje que pase por aquí y por donde tú quieras. Y eso aplica para lo que sea. Sí, eso con respecto del teorema de Steiner. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto de la inercia? Volvamos a lo de antes. Mire, en traslación, la sumatoria de fuerzas que provocaba una fuerza neta externa provocaba una aceleración. Y se acuerdan que habíamos dicho que algo se opone a que un cuerpo se acelere o se frene y era la masa. Entonces miren, la masa en traslación es la inercia traslacional, es la que se opone a que el cuerpo se traslade. ¿Sí? Y en rotación, si yo aplico torque, ¿qué va a generar? Va a generar una aceleración angular. Esto es en traslación, aceleración lineal, acá es una aceleración angular. ¿Cuál es lo que se opone a la rotación? La inercia. Ah, lo que vimos antes. Esta es la inercia, pero rotacional. Que a diferencia de la inercia traslacional que sería la masa, ahora me interesa la forma, o sea, cómo es que está distribuida esa masa. ¿Ya? Entonces eso nomás como dato. Vamos a hacer un ejercicio que yo considero, bueno, no le voy a hacer completo, solamente les voy a plantear las ecuaciones. Y de ahí ustedes, de hecho está resuelto, ¿no? Pero me agrada explicar con este ejercicio la verdad dinámica rotacional porque se entienden un montón de cosas. Miren, dice, en el sistema de la figura se suelta a partir del reposo, determina la rapidez de cada bloque en el instante al cual B llega al suelo. Ya no voy a hacer cálculos, pero voy a establecer las ecuaciones. Algo interesante que yo observo es que, miren, a diferencia de la dinámica convencional, antes jamás me daba la masa de la polea y peor el radio, nunca. Pero ahora sí me da. Es decir, que ahora la polea no es ideal, o sea, tiene más y tiene dimensiones, no es ideal. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Lo que sucede es que yo debo hacer 3 DCLs. Por ejemplo, este sería el DCL de A, este sería el DCL de B, y ahora tengo que hacer el DCL de la polea. Pero miren, por ejemplo, es la misma cuerda, entonces el estudiante diría, ah, la tensión es la misma. Mentira, miren, este pedazo de soga, o sea, la tensión en B, por ejemplo, ¿a quién nomás debe mover? Mira, tiene que hacer subir al bloque A y también tiene que girarle a la polea. En cambio, el pedazo de soga que está acá en A solamente tiene que preocuparse por subirle al bloque A. Entonces, de ese análisis yo digo que la tensión de B va a ser ligeramente más grande a la tensión de A. Ojo, es la misma cuerda, pero las tensiones son diferentes. Cuidado. Miren, acá va a estar TA, acá va a estar el peso de B. Define un sistema coordenado para A así, para B así. Recuerden, el sistema coordenado como sugerencia es en favor del movimiento, ¿no? Pero de ahí pueden poner el que gusten. Ahora vamos a la polea. Hay una normal que le sostiene a la polea y el peso. Aquí estaría, esto sería TA y acá estaría TB. Miren, un dato. La gente siempre se olvida de poner esto. Si yo no pongo eso, estoy diciendo que la polea está volando, ¿no? Y eso no pasa. Entonces, si yo fuese un profesor hachero y te califico el DCL, ya te pongo 0, por ejemplo. Ya, entonces miren, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa de A por aceleración. Entonces sería TA menos el peso de, uy, aquí he puesto B. Peso de A es igual a MA por A. Vamos acá, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa de B por A. Sería el peso de B menos TB es igual a MB por A. Nada de ciencia. Dos ecuaciones, tres incógnitas. ¿Por qué? No sé A y no sé las tensiones. ¿Ya? Ahora, me interesa analizar la traslación de la polea. No, porque la polea ni siquiera se mueve. Pero lo que sí me interesa es la rotación. Entonces, miren, sumatoria de torques con respecto de O, por ejemplo, que como está girando es inercia respecto de O por alfa. Entonces veo que TB hace un torque positivo, sería TB por R, menos TA que haría un torque negativo, es igual a 1 medio del MR cuadrado y por alfa. ¿Sí? ¿De dónde es que saco el 1 medio MR cuadrado? Fácil, esto es de tabla. La inercia de una polea por lo general es esto.
Pero miren qué es lo interesante. Ah, chuta, apareció otra incógnita más. O sea, ahora tengo 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Algo que tal vez se estén preguntando es, vea, profe, ¿cómo es que la aceleración del sistema solo es A y no es diferente? Miren, si el bloque A sube 1 metro, B baja 1 metro. Si este sube 1 metro por segundo, este baja 1 metro por segundo. O sea, cinemáticamente, ambos cuerpos tienen la misma magnitud de aceleración, de velocidad. ¿Por qué? Porque la cuerda no se extiende. El mismo ejemplo de la clase pasada. Por ejemplo, si tú atas una cuerda, una media de nylon a un bloque y le estiras el bloque, ¿qué pasa? Primero la media de nylon se deforma y después de que se deforma el bloque empieza a moverse, ¿no es cierto? En cambio acá no, es una cuerda ideal, inextensible, se supone que no sufre deformación, o sea, inmediatamente tú le jalas, significa que empieza a moverse el sistema. Es por eso que la aceleración del sistema es la misma, pero las tensiones no. Ya, cuidado. Entonces, miren, voy a analizar las aceleraciones. Por ejemplo, aquí estaría la aceleración de A, ¿no es cierto? Y acá estaría la aceleración de B. Si ustedes se fijan, esas aceleraciones son tangenciales. Ah, la aceleración tangencial era igual a alfa por el radio de movimiento circular, porque al final la polea tiene un movimiento circular. Sí, y básicamente eso sería todo. Entonces, miren, tienen 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Yo que sé, pueden de aquí reemplazar, despejar el alfa, reemplazarle aquí, yo que sé, pueden hacer un montón de maravillas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no voy a hacer el cálculo, pero miren, sería TB menos TA es igual a 1 medio MR alfa. R alfa es A, ¿no es cierto? Entonces digo TB menos TA es igual a 1 medio M por A. Por ejemplo, entonces ya tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, pero obviamente después de haber reemplazado esta acá, ¿no? Si es que no se acuerdan mucho el tema de la solución de ecuaciones, ¿qué les sugiero? Utilizar una calculadora buena, porque a veces, bueno, yo he visto, ¿no? Que de forma presencial siempre se jalan en los despejes y todo eso. Es un tema complicado. Y entonces dice, determina el instante en el que B llega al suelo. Como la aceleración es constante, yo puedo utilizar las ecuaciones de mRV. Como me da distancia, puedo decir velocidad final al cuadrado es la inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia, si es que quiere. Pero de ahí ya dejo a criterio de cada quien esto. Listo. Y ahora vamos a estudiar o a recordarnos un poco el CMA, que es la cantidad de movimiento angular. Sí. Aunque no lo crean, es igualito a la deducción que hice en el CML, solo que ahora es con torques. Entonces, yo digo, sumatoria de torques es igual a la inercia por alfa. Si trabajo en módulos, no hay problema. Yo recuerdo que el alfa era delta W sobre delta T, ¿no es cierto? La aceleración es igual a la variación de velocidad sobre el tiempo, magnitudes. Entonces si yo despejo, miren, me queda que el torque por delta T es igual a I por W menos I por W inicial. Igualito a lo que hice en CML. Entonces, miren, veo que aparece una nueva expresión. La inercia por el W, vamos a llamarle cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Las unidades en este caso sería, por ejemplo, la inercia está en kilogramo metro cuadrado sobre segundo, ¿no? ¿Ya? Misma analogía que en el CML. ¿Qué sería el CMA? El CMA te dice qué tan complicado es hacer rotar un cuerpo en función de qué nomás, de su inercia y de su aceleración angular. ¿Qué digo? De su velocidad angular. O sea, es una relación entre la inercia y el W. Si ustedes se acuerdan, voy a escribir con verde el P, que era la relación entre M y B, o sea, la masa y la velocidad. Sí, o sea, es lo mismo, solamente que se aplica en rotación. Ahora, el famoso impulso angular básicamente es el delta J, o es la sumatoria de torques por el tiempo, si quieren. O sea, sería el J final menos el J inicial. ¿Sí? Algo así. Y como
Y también, por ejemplo, la conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la conservación del CML decía que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora, esto en el CML. En el CMA, sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. ¿Cómo analizo eso? Facilito, miren. Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí un cuerpo que está ahí colgado, ¿no es cierto? Entonces viene una masa y le impacta. ¿Qué va a pasar? Al sistema se va a mover, ¿sí o no? Luego del choque. Entonces, ¿hay alguna fuerza? Por ejemplo, miren, aquí está el peso, aquí están las reacciones. ¿Hay alguna fuerza externa que haga torque? No. Entonces, digo que el J inicial es igual al J final. En este caso sería el J inicial de la masa, el J inicial de la varilla es igual al, si se queda pegado, J del sistema. Sería inercia inicial de la masa por el W inicial de la masa más inercia inicial de la varilla por el W de la varilla es igual a inercia del sistema por el W del sistema. La inercia del sistema, ¿cómo se saca? La inercia de la masa más la inercia de la varilla con respecto de O, que sería el eje de giro. ¿Sí? Ahora, si yo relaciono las componentes angulares con las lineales, me queda que J es igual a R cruz P. En módulo sería R por MB seno de teta, ¿no? Entonces vamos analizando esto, miren, cómo a veces el estudiante se vea, pero qué ángulo usa y todo eso. Mismo ejemplo, solamente que ahora digamos que viene una bola de plastilina así. Entonces miren, esta bola de plastilina va a tener dos componentes, por ejemplo va a tener un Bx y va a tener un By. Yo pregunto, ¿cuál de las dos velocidades va a hacer que el sistema rote, el Bx o el By? El By no va a hacer nada, el Bx, otra vez la perpendicular. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que J es igual a MRBX. ¿Sí? Ya, entonces lo que tú deberías hacer es desagregar, en este caso, la velocidad en X y en Y y ver cuál es la perpendicular, o sea, cuál es la que hace que el sistema rote y cuál no. Entonces, la que no hace que rote no le paras bola. ¿Sí? A ver, esto de hecho considero que está demasiado resumido, ¿no? O sea, y rápido. Entonces, les sugiero que vean el video donde hago ejercicios de cantidad de movimiento angular. Ahí está súper detallado esto. Ahorita es solamente un bosquejo teórico. Entonces, como segunda parte del video, creo que llegaríamos hasta aquí. La tercera parte, básicamente voy a analizar trabajo y energía, que es un tema que no le incluyo aquí para no hacerle muy largo el video, pero es un tema extenso. Entonces agradezco mucho su atención.